En los próximos avances, la tensión alcanza niveles insostenibles. Alba, la víctima de una terrible trama de maldad, se ve arrastrada por un destino cruel cuando un caballo desbocado la derriba violentamente, dejándola al borde de la muerte. Pero lo que no se sabe aún, es que este incidente no fue fruto de la casualidad. No, todo fue orquestado fríamente por dos de las figuras más manipuladoras del drama, Atocha y Amapola. Ellas, con su intriga despiadada, siguen sembrando el caos a su alrededor, manejando los hilos de la vida de los demás como si fueran las dueñas del destino. La caída de Alba fue solo una pieza más en su juego mortal. El dolor de Alba, sus fracturas, su sufrimiento, todo revela un amor más grande, un amor incondicional e imparable, el de Leonel. Mientras Alba lucha por su vida, Leonel, con el corazón destrozado, ve el cuerpo de la mujer que ama, inmóvil, cubierto de moretones, una visión que lo transforma profundamente. La ternura y la devoción se apoderan de él, convirtiéndose en su sombra, velando por ella con una paciencia infinita. Cada suspiro de Alba, cada leve movimiento, es una esperanza renovada para él. La lucha de Alba por sobrevivir se convierte en la lucha de Leonel por mantener viva la esperanza, por ser el pilar en el que ella se apoya, aunque su alma esté hecha pedazos. Y en todo este dolor, el amor se vuelve su fuerza. Pero la historia no se detiene allí. Sebastián, astuto y decidido, ha comenzado a atar cabos. Desde el primer momento, él sospechó que Amapola y Atocha estaban detrás de todo esto. La rabia y la furia lo consumen, y mientras visita el cuarto de hospital de Alba, cada uno de sus gemidos de dolor es como un aguijón en su pecho. Sebastián sabe, lo siente en lo más profundo, que Amapola está detrás de todo. Pero él no es un hombre de reacciones impulsivas. No, él planea, y planea con frialdad. Sabe que la única forma de hacer pagar a Amapola por el daño que ha causado es atacarla donde más le duele. La serpiente que ella cuida, esa víbora venenosa, debe desaparecer. Sebastián está decidido a que Amapola sienta, aunque sea por un segundo, el sufrimiento que ha sembrado. Sin embargo, con Atocha no será tan fácil. Sebastián se sabe astuto, pero también consciente de que Atocha es una mujer peligrosa, una mente calculadora que no se deja engañar. La considera más peligrosa que una serpiente venenosa, por eso, cada paso que dé, cada palabra que diga, debe ser meticulosamente planeada. Con Atocha, cada movimiento debe ser calculado al milímetro. Y si creías que esto era todo, déjame contarte más. Mientras tanto, en las sombras, Covadonga sigue su propio juego. Su sangre fría y su ambición no tienen límites. El cadáver de Aldo, su más reciente víctima, yace en la hacienda Montoro, pero lo que no sabes es que Covadonga no está sola en su oscurosa trama. Con la ayuda de Sebastián, mancha sus manos de sangre una vez más. Pero el caos no termina ahí. Covadonga, con la frialdad de siempre, soborna al esposo de Fátima, el parásito que vive de las mentiras y el dinero ajeno, para que acuse directamente a Leonel de la muerte de Aldo. Todo es parte de un plan que se desvanece en las sombras, pero, como siempre, no sale como ella esperaba. Lo que Covadonga no imaginaba era que su propio nieto, Camilo, descubriría la verdad. Mientras buscaba entre los oscuros rincones de la casa, Camilo encontró algo que no debía encontrar: gotas de sangre en la sala. Eso, para él, fue suficiente para saber que algo no estaba bien. Decidió actuar rápido, tomando el dinero antes de que la policía o Leonel pudieran descubrir la verdad. Y ahora, el que antes estaba en las sombras, ha desafiado a su abuela, la que creía tener el control absoluto. Pero, como todo en esta historia, la traición no perdona, y Covadonga enfrentará a su nieto con la furia de una tormenta desatada. La ira y el odio invaden sus venas, y las palabras que salen de su boca son veneno puro. Eres un buen para nada, un borracho, mujeriego y fracasado. La situación alcanza un punto de no retorno, y las piezas en este juego mortal empiezan a tomar un giro inesperado. Camilo, atrapado en la red de su abuela, se enfrenta a una humillación que jamás olvidará. Ella, con esa mirada fría y calculadora, le recuerda cada uno de sus errores, como si fueran cicatrices abiertas, sangrantes, expuestas para que él las vea una vez más. Con gritos llenos de furia, le exige que devuelva todo el dinero que había escondido, ese mismo dinero que ella consideraba suyo, el que formaba parte de su imperio,
construido sobre manipulación, engaños y sangre ajena. Y con desprecio, le escupe a la cara: «Tú no eres nadie sin mí. Devuélveme ese dinero antes de que te desaparezca como a los demás». Esas palabras caen como una sentencia. Pero Camilo, por primera vez, siente algo nuevo, una chispa de poder en sus manos. Un poder frágil, inestable, pero suyo. Y no está dispuesto a entregarlo tan fácilmente. Después de toda una vida en la sombra, aplastado por secretos familiares y falsas lealtades, Camilo se atreve a mirar a su abuela con unos ojos completamente diferentes, con una mirada más oscura, más peligrosa, llena de determinación. Mientras tanto, Leonel empieza a descubrir las conexiones entre los eventos que parecen no encajar. Algo no le cuadra. ¿Cómo es posible que Covadonga se haya recuperado económicamente justo cuando Aldo aparece muerto? Leonel, con la mente aguda y el instinto alerta, sabe que Aldo había robado una gran suma de dinero. Un dinero que debía haber sido su pasaporte para escapar, para desaparecer de la vida de todos ellos. Pero ahora, ese dinero ha desaparecido. Leonel empieza a unir las piezas, y la conclusión es inevitable. Covadonga está involucrada en la muerte de Aldo, como siempre lo quiso Atocha, que ella cargara con los delitos de todos, incluida su propia culpa y la de Ñigo. Todo forma parte de una red de intriga, una telaraña tejida con tanta precisión que cada movimiento estaba calculado, cada traición tenía un propósito. Pero algo se ha salido del guión. Demasiadas emociones, demasiadas variables inesperadas. La culpa empieza a resquebrajar a algunos, mientras que otros descubren que el poder tiene un precio que aún no están dispuestos a pagar. El control se está perdiendo, y lo peor está por venir. Camilo ya no quiere escapar, ha decidido enfrentarse a su destino. Leonel ya no puede seguir fingiendo, la verdad está al alcance de su mano. Atocha sigue moviendo sus piezas, tejiendo su plan con la calma de quien sabe que todo está bajo su control. Pero Covadonga, como siempre, no se dejará destruir sin pelear. Y los muertos empiezan a hablar. La historia da un giro aún más oscuro cuando Joaco, el policía corrupto, entra en escena. Vende su alma por dinero y no tiene reparos en seguir sus propios intereses. Comienza a acosar a Leonel, enviando patrullas de policía para interrogar a los empleados en la hacienda. Nadie está a salvo. Joaco comienza con el eslabón más débil, Tonatiuh, a quien amenaza con toda su furia para que revele todo lo que vio el día en que Leonel fue secuestrado por Aldo. Y todos sabemos que Tonatiuh, con su condición de autismo, no puede mentir. Lo que dice es la cruda realidad, aunque su inocencia lo lleve a cometer un error fatal. Tonatiuh, nervioso y llorando, revela lo que Leonel les había contado a sus empleados cuando salió de la cueva donde Aldo lo tenía prisionero. Leonel dijo que había eliminado a Aldo, pero esa era una mentira que él había contado para mantener su apariencia de poder. Pero ahora, la verdad está a punto de salir a la luz. Tonatiuh, frente a todos, sin querer, ha colocado a Leonel en una situación comprometida. La mentira que parecía tan bien tejida se desmorona, y Leonel ahora se ve arrastrado a una serie de problemas mucho más graves de lo que había imaginado. El conflicto se intensifica en cada rincón de Villa Escarlata, y los secretos más oscuros empiezan a salir a la luz. En un giro inesperado, Tonatiuh tiene una conversación crucial con Malu sobre un collar que le regaló, un collar que, según Malu, está haciendo magia. Pero, como es de esperar, la inocencia de Tona lo lleva a un lío aún mayor. Amapola, furiosa por las consecuencias de las palabras de Tona, no tarda en darle una lección de su propio estilo. Los buenos madrazos que le hace son tan duros como su amor por Leonel, un amor que, sabemos, eclipsa incluso el de su propio hijo. Tona, aterrorizado y queriendo ganarse el favor de su madre, le pide a Amapola que le haga uno de sus embrujos para quitarle lo que la gente del pueblo llama la maldición. Y es que nadie sabe que lo que Tona padece es el autismo, una condición que no se puede curar con magia negra. Amapola, como siempre, no duda en hacer su ritual, un brebaje extraño y oscuro. Tona lo toma sin pensarlo, y de inmediato cae al suelo, incapaz de soportar las consecuencias de la brujería. Todos sabemos que el autismo no se puede eliminar con hechizos, y las consecuencias de este remedio casero podrían ser mucho más devastadoras de lo que Tona jamás imaginó. Después de este acto,
Es muy probable que Amapola lo mande directo al baño, convencida de que el poder de la magia puede cambiar su destino. Pero la verdad es que el daño ya está hecho. Mientras tanto, Atocha, que no sabe cuándo parar, se encuentra perdidamente enamorada de su nuevo amante, Sebastián. Ella ya ha tomado una decisión: dejar atrás a Leonel y cambiar el menú a algo más sabroso. Pero Sebastián, astuto como siempre, la pone en aprietos. Le pregunta si ella estuvo involucrada en la muerte de Aldo, y, claro, Atocha no tarda en confesar la verdad. Sí, fue ella quien manipuló la situación para que Aldo no llegara a la casa de Covadonga con el dinero. La confesión de Atocha solo agrega más combustible al fuego, mientras el caos sigue extendiéndose. Pero no todos los planes salen como se espera. Covadonga, al sentir la presión sobre sus hombros, decide hacer su jugada maestra: se hace la enferma. Asegura a su médico que está tan grave que pronto se convertirá en una sombra de sí misma, y así espera resurgir de las cenizas. Su objetivo es manipular a su nieta, utilizando la debilidad de su supuesta enfermedad como una máscara para seguir controlando todo a su alrededor. Nadie está a salvo de su astucia. En otro rincón de la trama, Prudencia va a visitar a la enferma Jovita, quien se encuentra en casa de doña Leticia. Durante la visita, Leticia, curiosa por la insistencia de Prudencia al hablar de los hijos que Jovita perdió, le pregunta si alguna vez tuvo hijos. Prudencia, sorprendida, sabe que debe contar la verdad. Jovita es madre de nada menos que Atocha y Leonel. Aunque la verdad la aterra, Prudencia decide que es hora de revelar lo que sabe, aunque todavía teme las consecuencias de abrir su boca. Mientras tanto, Alba, visiblemente alterada, le confiesa a Leonel que no siente sus piernas, y el miedo la consume al pensar que podría quedar inválida. La angustia se apodera de ella, y Leonel, aunque preocupado, intenta calmarla. Pero las tensiones entre ellos se intensifican cuando Sebastián, siempre interesado en mantener a Alba cerca, le sugiere que le pida el divorcio a Leonel. Según Sebastián, si Alba está inválida, Leonel podría ser más fácil de manipular y dejarla ir. Sin embargo, Alba ya no está dispuesta a alejarse de Leonel. Ella se siente bien con su cuidado, con la forma en que él la trata, y después de aquel beso, está claro, Alba está completamente enamorada de él. Pero el verdadero fuego comienza cuando Leonel, celoso y posesivo, descubre a Sebastián demasiado cerca de su mujer, aparentemente dándole terapias. El instinto protector de Leonel se activa. Siente la necesidad de marcar territorio y de dejar claro que Alba es suya. Le dice a Sebastián que su esposa es hermosa y atractiva, y que su constante cercanía podría dar lugar a malas interpretaciones. Esto pone a Leonel en una posición en la que no está dispuesto a ceder. Decide que lo mejor será contratar a una doctora para que se encargue de las terapias de Alba, mientras que Sebastián, que aún tiene un lugar importante en la vida de Leonel, deberá centrarse en el tratamiento de Gustavo. Sebastián, en un estado de furia contenida, siente que ha llegado el momento de enfrentarse a la verdad. ¿Será este el instante en que confiesa a Leonel lo que siente por Alba? Las piezas comienzan a encajar y, con ellas, oscuros secretos salen a la luz. Alba, quien siempre ha sido una víctima más en esta familia de parásitos, tendrá que hacer el sacrificio final para proteger a los suyos, aun cuando esos mismos que la arrastran hacia el abismo no hacen más que hundirla más en el caos. La verdad, finalmente, se abre paso. Alba es la culpable de la muerte de Aldo, y el dinero que Aldo robó de Leonel ha aparecido oculto en casa de Covadonga. La situación se vuelve cada vez más tensa, y lo peor aún está por venir. Comadres, prepárense, porque el drama está lejos de terminar, y este será un juego mortal en el que nadie saldrá ileso. Sebastián, marcado desde su infancia por la oscuridad, tiene un vínculo más profundo con el mal de lo que todos imaginan. Desde que era un niño, su padre, un psicópata frío y calculador, lo moldeó a base de atrocidades. Frente a él, su padre cometía horribles crímenes, y Sebastián, como un espectador enloquecido, absorbía todo lo que veía. Su hermana Fátima, en ese entonces pequeña, no recuerda nada de esa pesadilla. Su madre, doña Leticia, le construyó a sus hijos una versión decorada de los hechos, diciéndoles que su padre había muerto trágicamente, pero lo que nunca les dijo era que su esposo era un monstruo. Un hombre condenado a 40 años de prisión por múltiples asesinatos,
pero que solo pasó 30 tras recibir una reducción por buena conducta y la falta de pruebas definitivas para condenarlo para siempre. Pero Sebastián siempre supo la verdad. Mientras su madre intentaba protegerlos, él ya estaba marcado, y su destino había sido sellado. Su padre lo hizo partícipe de sus atrocidades, y antes de ser encarcelado, le dejó una serie de videocasetes. Cada uno de esos vídeos era un macabro manual que detallaba cómo deshacerse de una víctima, cómo evitar las sospechas, y cómo mentir con una sonrisa. Sebastián creció con esas lecciones como guía, con la mente deformada por la influencia de un hombre que jamás comprendió el valor de la vida. Ahora, el destino de Sebastián se cruza nuevamente con el legado de su padre, y la tragedia está a punto de desatarse. El padre de Sebastián ha salido de prisión, y su rumbo no es hacia la redención ni el perdón, sino hacia Villa Escarlata, en busca de su legado de muerte. La noticia llega como un golpe directo al corazón de Fátima, quien aún cree que su padre está muerto, que su pasado oscuro está enterrado. Pero la pesadilla está lejos de terminar, y cuando vea a su padre aparecer ante ella, no solo revivirá un trauma dormido, sino que su vida cambiará para siempre. La verdad se derrumbará sobre ella como un torrente, y las secuelas de ese encuentro serán mucho más profundas de lo que Fátima puede imaginar. Todo lo que Leticia creía conocer sobre su familia, sobre su pasado, se desmorona frente a sus ojos. Descubre que su vida entera fue una mentira, y que el hombre que pensaba que estaba enterrado, ahora camina libre, sediento de poder y decidido a continuar con la maldición familiar. El regreso de este monstruo es inevitable, y con él, el destino de todos los involucrados cambiará para siempre. Y es que la familia de Leticia está al borde del colapso, como un castillo de arena a punto de derrumbarse. Todo lo que han construido a lo largo de los años se basa en secretos oscuros, mentiras enterradas en lo más profundo, traumas heredados de generaciones pasadas y una enfermedad mental que los consume a todos, uno a uno. En esta familia, todo comienza con un padre psicópata, un hombre cuyas atrocidades marcaban a su hijo Sebastián desde su niñez. Y ahora, ese mismo hijo, siguiendo los pasos de su progenitor, se encuentra atrapado en un ciclo de maldad, manipulaciones y deseos de poder. Mientras tanto, su madre, una figura débil y vulnerable, se convierte en el títere de hombres igualmente enfermos, como Joaco, un desequilibrado que ahora se ha convertido en el nuevo peón de Atocha. No olvidemos a Vlad, ese joven desorientado que se deja llevar por sus impulsos, corriendo detrás de Atocha, una mujer mucho mayor que él, que lo manipula, lo usa y lo humilla. En este torbellino de caos y desesperación, parece que la única persona cuerda es la hija de Fátima, una niña que, en su intento por ayudar a Gustavo, se sumergirá en problemas aún mayores, más allá de lo que podría soportar. El destino de todos está sellado, pero el mayor giro de todos está por llegar. Cuando el padre de Sebastián y Fátima llegue a Villa Escarlata, no lo hará con buenas intenciones. No, él viene con la misma mente retorcida, con el mismo frío en la mirada, dispuesto a destruir lo que quede de su familia. Su regreso no es más que una búsqueda de control, una forma de continuar lo que empezó años atrás, arrastrar a su hijo hacia la oscuridad. Buscará a Sebastián, lo presionará, lo entrenará una vez más como si fuera un discípulo del mal, enseñándole las mismas lecciones de crueldad y venganza. Pero esta vez, Sebastián no será el mismo. Al haber conocido a Alba, Sebastián experimentará por primera vez lo que es querer ser un hombre distinto, empezar una vida nueva. Lo que parecía imposible se convierte en una realidad. Romper el ciclo de violencia, de muerte, de odio. Sebastián querrá ser amado, y más importante aún, querrá amar. Pero su padre no lo permitirá. Le dirá con crueldad que el que nace asesino, muere asesino. Con esas palabras, intentará arrastrarlo de nuevo al abismo, a ese destino maldito del que Sebastián desea escapar. ¿Será Sebastián capaz de romper con su destino, o terminará convirtiéndose en el mismo monstruo que su padre? Las preguntas quedan en el aire, y el destino de todos está más incierto que nunca. Cada decisión, cada palabra, cada acción tiene el poder de cambiar sus vidas para siempre. El regreso de su padre marca el comienzo de una nueva etapa, llena de giros inesperados, traiciones y momentos de gran intensidad. Lo peor está por llegar, y lo que parecía ser una lucha interna se convierte en una batalla épica entre el bien y el mal. Tonu, desesperado por su condición,
Ha vivido toda su vida bajo la creencia de que tiene una maldición, una condena que lo ha marcado desde su nacimiento. Su madre, siempre manipuladora, le hizo creer que esa maldición le impedía que cualquier mujer se fijara en él. Agobiado y buscando una salida, Tonu le ruega a su madre que utilice uno de sus hechizos, que le quite de una vez por todas todo lo malo que lo rodea. Pero lo que parecía ser una solución rápida, termina en desastre. El hechizo de su madre, que tenía la intención de ayudar, se sale de control, y Tonu termina casi inconsciente, víctima de una magia que no comprende. ¿Podrá sobrevivir a esta locura que ha desatado? Mientras tanto, Jovita, quien se encuentra bajo el cuidado de una psicóloga, sigue luchando con un dolor profundo e irremediable. El peso de la pérdida de sus hijos la consume, y los esfuerzos por curarla parecen ser inútiles. Esta preocupación llega a los oídos de Prudencia, quien decide confesarle algo a Jovita. Le revela que sabe dónde están los hijos de Jovita, un secreto que podría ser la clave para que la psicóloga logre que Jovita comience a sanar, aunque el camino hacia la verdad es incierto y doloroso. ¿Será posible encontrar la paz para Jovita, o el pasado será una carga demasiado pesada para soportar? En otro giro inesperado, Alba, que parecía estar recuperándose después del accidente con el caballo, se enfrenta a una nueva y aterradora realidad: no puede mover las piernas. Este descubrimiento deja a Leonel devastado, pero lo que más le duele es la sensación de que todo esto podría haber sido planeado con maldad para lastimarlo donde más le duele. ¿Quién está detrás de esta tragedia? Las sospechas de Leonel crecen con cada día que pasa, y su deseo de encontrar al culpable se intensifica. En medio de todo esto, Sebastián, harto de ver cómo Alba está en peligro y cómo Leonel sigue sin darse cuenta de la manipulación a su alrededor, le pide a Alba que se divorcie de él. Esto no hace más que enfurecer a Leonel, quien, celoso y protector, interviene y pone un alto a Sebastián. Consciente de la belleza de su esposa, Leonel le pide a Sebastián que se mantenga alejado, preocupado de que sus intenciones puedan ser malinterpretadas. Sebastián no tarda en enfrentarse a Leonel, y la confrontación entre ambos se vuelve inevitable. ¿Cómo terminará este enfrentamiento entre dos hombres que parecen querer lo mismo, pero que no están dispuestos a ceder? Mientras tanto, en una de las casas más oscuras de Villa Escarlata, Camilo descubre una gran cantidad de dinero, aparentemente fuera de lugar. Intrigado y desconfiado, decide ocultarlo hasta saber cómo su abuela, Covadonga, consiguió esa suma. Pero cuando Covadonga se entera de que su nieto ha encontrado el dinero, su pánico es palpable. Temiendo perder todo lo que ha acumulado a lo largo de los años, Covadonga exige que le entregue lo que le pertenece. ¿Será capaz de explicar cómo obtuvo tanto dinero, o el peso de sus actos finalmente la alcanzará? La tragedia de Alba parece no tener fin. Tras el accidente con el caballo, el médico le comunica que, debido a la gravedad de sus heridas, es probable que no vuelva a caminar. Esta noticia destroza el alma de Alba, y Leonel, aunque devastado, sigue creyendo que todo esto fue planeado para destruirlos. Las sospechas sobre el culpable se intensifican, y la verdad finalmente sale a la luz cuando Íñigo, movido por el desprecio hacia Atocha y la ira acumulada, decide traicionarla. Con pruebas en mano, la delata ante su hermano, acusándola de ser la responsable de la tragedia de Alba. Según Íñigo, fue Atocha quien ordenó a Amapola hacer el trabajo sucio para eliminar a Alba del camino. Esta revelación deja a Leonel en shock. Llena de ira, no puede evitar lamentar haber estado tan ciego, tan confiado. Pero Atocha, desconcertada y furiosa, no cree que Íñigo haya ido tan lejos. Pensaba que lo tenía controlado, que había manipulado cada paso de su hermano, pero ahora todo está fuera de su control. ¿Será Atocha capaz de hacer justicia por su propia mano y hacerle pagar a Íñigo por traicionarla? La historia avanza hacia un punto de no retorno, y las piezas comienzan a encajar de la manera más peligrosa. Los secretos son revelados, las alianzas se rompen y las traiciones alcanzan su clímax. Lo peor está por venir, y los personajes deberán enfrentarse a las consecuencias de sus acciones. ¿Qué te pareció este nuevo avance de Amanecer? No olvides comentar, suscribirte al canal, darle like al vídeo y activar la campanita de notificaciones para que estés al día con las últimas novedades que tenemos para ti. Nos vemos en el próximo episodio, donde el drama nunca descansa y las sorpresas no dejan de llegar.